Este día tenemos un programa especial donde los conductores son niños. Dios les habla muchísimo a los niños. El reino de Dios es de los que son como niños. Nos van a contar muchos testimonios de sueños, de visiones, de cómo Dios les habla. Y el Espíritu Santo entrena a los niños, a los que no sabían. Los entrena en aprender a reprender, en la guerra espiritual. Incluso les habla sobre el arrebatamiento, el regreso de Jesús. El Espíritu se derrama sobre los niños y a veces hay niños que pueden ver más el reino de Dios y el mundo invisible que adultos. Y esto es impresionante porque de ellos podemos aprender mucho y la Biblia habla mucho de los niños. Les voy a leer un pasaje y después los chiquitos van a continuar con este programa. Ellos son los que nos van a ministrar en esta ocasión, pero voy a leer Marcos capítulo 10, versículo 13, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice el verso 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Listo para platicarnos de los testimonios? listo. Ok. Enfermedad, yo vi como un demonio súper altote, más alto que la tierra, y tuvo como una bolsa de veneno, que era como que era verde y amarillo, como de esos colores de veneno. Y era una bolsa y con su uña larga lo reventó y era como una enfermedad que se iba al mundo y empezó por Canadá y Estados Unidos. ¿Cuándo tuviste ese sueño? Hace como, yo no sé, como un mes. Reciente, como un mes. Ujú. ¿Tú crees que Dios te está avisando que el diablo quiere soltar una nueva enfermedad que va a empezar por sus lugares? Ujú. Porque empezó por Canadá, Estados Unidos, por Norteamérica, y luego se iba a México, y poquito por poquito se iba a México, y luego se iba a otras partes del mundo, como Asia. ¿Y qué crees que debemos de hacer los cristianos? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer los cristianos para estar protegidos cuando venga ese juicio de Dios o ataque del diablo de enfermedad? ¿Qué debemos hacer? Empezar a orar y aprender. Y orar por nuestras familias, ¿verdad? Sí. Para que Dios las cuide. Qué impresionante. Me impacta tanto, porque Dios le habla a los niños. Voy a leer otro versículo. Antes de continuar con tus sueños, voy a leer Joel, capítulo 2, verso 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Adelante. Primero como que estuve como en la estancia y me escondí. Y mi papá y mi mamá y también vi a mi hermana arriba, pero como que estuvieron afuera y yo me escondí en un lugar y luego salí. Pero estuvo muy oscuro como si como si todo el mundo perdió electricidad. Como no hubo tanta luz. Se fue la luz en todo el mundo, entonces. Algo así. Okay. Y yo me escondía atrás de unas cajas y luego regresé y luego ahí es en donde empezaba la tormenta. Era como truenos o algo así en la tormenta y luego escuché las trompetas. ¿Trompeta? Sí, ¿escuchaste? O sea, estaba muy fuerte la tormenta Ujú. y dentro de la... Como que casi rompió una ventana. Casi rompiendo ventanas y en medio de la tormenta se escucharon trompetas. Ujú. Como primero la tormenta y luego... Primero pasó la tormenta y luego escuché las trompetas. Y paró la tormenta cuando escuché las trompetas. ¿Cómo sonaron las trompetas? Como ¿Muchas veces o poquitas? como unas 5 veces.
¿Tutú? ¿Así? Ujú, ¿Largo o corto? corto. ¿Y qué sentiste cuando empezó la tormenta? Como me sentí como me tengo que preparar. ¿Eso sentiste? Ujú. No tanto como miedo, como me tengo que preparar. Qué interesante. Eso me gusta. Vamos a leer un versículo antes de continuar con el siguiente sueño. Voy a leerles Lucas capítulo 10, verso 21 y nos vamos al siguiente sueño. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y en este caso yo veo que a Freddy Dios le reveló que viene una tormenta mundial, que yo creo que es la tribulación. Van a sonar las trompetas y debemos de prepararnos. Y Freddy ahorita está haciendo el portavoz mundial de esa voz de alarma de Jesús viene, prepárense. ¿Verdad? Ujú. ¿De qué altura eran los ángeles? Estaban casi como los humanos, pero más grandes que los humanos, Ok. como 2 veces los humanos. Y algunos estaban muy altos, había 7 en el cielo y había muchos como abajo en la tierra y algunos estaban como en el piso, algunos estaban como no en el piso pero casi, y los ángeles entraban a las casas. ¿Y qué estaban haciendo en las casas los ángeles? Estaban checando todos los corazones de la gente. De la gente. ¿Y qué decían los ángeles cuando checaban los corazones? Bueno, pero ¿qué decían los ángeles de los vecinos? Que no había corazón limpio. Que no había corazones limpios. Y luego, ¿qué hacían? Se regresaba un ángel a la casa, a nuestra casa. ¿Y qué te decía ese ángel después? Que nosotros éramos bendecidos y que nosotros fuéramos los que tenían los corazones limpios. Wow, qué bueno. Wow. ¿Y qué más? ¿Ahí se acabó el sueño? Y las Sí. trompetas se fueron sonando. Sí, que los 7 ángeles, todas las trompetas sonaban diferentes. ¿Sonaban diferentes? Ujú. Dijiste que eran 7 ángeles. 7. ¿Y dónde estaban esos 7 ángeles? ¿Dónde estaban parados? No estaban parados, estaban muy arriba. Uno estaba en el medio y luego ¿En medio de la casa o en medio o en el aire? O en el aire. Hay otros estaban más arriba en el cielo. ajá. No, los más arriba, que estaban arriba fueron los que estaban tocando las trompetas. Ok. Y uno fue en el medio y otros fueron en los lados. O sea, uno en medio y eran 7 en total. Ok. Entonces uno en el medio, 3 en un lado y 3 en el Tres en el otro otro lado. lado. Ok. Wow, qué bonito. Y Victoria, ¿qué pasó cuando sonaron las trompetas? Ahí es donde se me acabó el sueño. ¿Y cómo eran los ángeles? ¿Qué características tenían? Como algunos eran como de color y algunos eran blancos. Ok. Y sí reconocí unos de los ángeles. Sí me acuerdo unos de los nombres. ¿Los nombres? No más me acuerdo uno de los nombres. Uno de los nombres era algo como Gabriel. Gabriel. Mm, Ok. Ok. Wow. Y algo me platicaron del arrebatamiento, que los corazones puros que estaban listos para el arrebatamiento, algo así. ¿Te dijeron que nuestra familia tiene el corazón limpio?
¿Cómo te lo dijeron? Como no de los ángeles, pero sí los pude escuchar. Ok. Cuando te dijeron eso. Sí, como lo escuché mi, en mi, en mi derecha, en mi dedo derecho. Y tú, El dedo derecho, ok, mi amor. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esto? Que los niños están viendo en visiones a los ángeles que están entrando a las casas de nuestra colonia a revisar, y se meten si tienen los corazones puros las personas para ver si están listos para el arrebatamiento. Esto es impresionante. ¿Qué puedes decir a las personas de cómo lavar su corazón, los que lo tienen muy sucio? ¿Qué tienen que hacer para lavarlo? Tienen que arrepentirse ante los ojos de Dios. ¡Wow! ¿Cómo era su ropa? Su ropa era diferente en Los Ángeles, pero algunos eran lo mismo. pero Algunos de los ángeles tenían batas como blancas No creo. y con dorado. Algunos tenían. Algunos estaban algo como así, pero diferente. Como que también tenían la blanca bata. Y en vez de eso, tenían como dorado como aquí. los hombros, sombreras. Mm, Y no recuerdo cómo se llaman los demás. ok. Muy bien, qué bonito suena. Qué impresionante. ¿Qué te pareció? Muy bien, muy interesante. ¿Cómo me gustó, Victoria? Yo lo disfruté. Hoy, todo el día de hoy voy a pensar en eso. Mateo capítulo 18, versículo 3, dice, desde el verso 2, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahorita hay niños en medio de nosotros. A ver, abracen a los chiquitos, a ver, abrazo, abrazo. Lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué fuerte, si no nos hacemos como niños, no entraríamos al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí Freddy nos platicó de una frase que Dios le habló en su mente. Platícanos. Que cuando me estuve bañando y me estuve poniendo jabón en la cabeza, estuve cerrando mis ojos, pero de repente sentí algo y luego los abrí y luego algo me dijo en la mente que Dios iba a venir pronto, como el verano 2025. ¿Sentiste verano 2025? Ujú. ¿Y esto fue reciente o hace cuánto fue esto? 29 de agosto. 29 de agosto. 29 de agosto. Hoy Pues, estamos a 7 de septiembre. Ujú, Hace poco, hace menos de 2 semanas. así ujú. es. Oigan, y ustedes que son niños, que son más o menos de la edad, la mayoría de los niños que ustedes conocen de sus escuelas y eso, ¿tienen el corazón limpio o lo tienen sucio? Sucio. Lo tiene sucio. ¿Cómo se han dado cuenta que lo tienen sucio? Dicen groserías. Sí, y además hacen cosas malas. Ven Justo, cosas inapropiadas y justo ahorita me venías platicando de que hacen muchas señales inapropiadas con los dedos, ¿verdad? También. Ah, sí. ¿Qué me estabas diciendo, Freddy? que los niños aquí dicen que cuando pones el dedo en medio arriba significa que odias a Dios y muchos niños hacen eso. Eso te dijeron los niños. ¿Qué le dirían a los papás que tienen niños chicos que tienen que hacer con sus hijos para que tengan el corazón limpio? Quitarle los antenas. Y bueno, Caricaturas feas y juegos feos, ¿verdad? Sí.
¿Qué más tienen que hacer los papás para que los hijos amen más a Dios? Quitarle todos los videojuegos y películas de terror. Ujú. ¿Qué otra cosa? Para que Y que lean la Biblia también. En la Ujú. Biblia. Que les Y- expliquen la Biblia, ¿verdad? Que los enseñen a orar. Ujú, y también que se arrepientan. Oigan, ¿y en sus escuelas hay niños que molestan y pelean? Sí. Ujú, sí. ¿Y ustedes creen que sea espiritual? Espiritual. ¿Que hay demonios que hacen que los niños hagan bullying y molesten a otros? Ujú. Sí. ¿Y ustedes oran por sus escuelas? Sí. Yo sí. Para que se arrepientan, para que venga el reino de Dios, para que Dios mande ángeles. ¿Sí? Qué impresionante platicar con niños de Jesús. Esto no es normal, no es común. Platicar con niños del reino de Dios. Y de hecho muy raro porque a Victoria en el autobús un niño le dijo, ven conmigo, siéntate conmigo, te tengo que decir algo. Y ese niño dijo Victoria que sintió un demonio con él y dijo no. Y luego el niño le ignoró. Qué impresionante. Realmente esta plática, esta conversación que estamos teniendo me va a dejar meditando no solamente un día, muchos días, semanas. Incluso hasta meses. Sí, sí. Les quiero leer otro verso antes de continuar al siguiente sueño. Eh, ¿Quieres contar algo? Miqueas, capítulo 2, versículo 9, dice: A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. O sea, a las mujeres les impidieron buscar a Dios, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. La Biblia dice que Dios pone su perfecta y perpetua alabanza en los niños. Les voy a leer también Mateo capítulo 21, verso 16. Bíblicamente Dios quiere usar a los niños en su reino. Mateo 21, 16 dice: Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Perfeccionaste la alabanza. Entonces Dios quiere que los niños se involucren en cantar alabanzas, en predicarnos, en contarnos sueños y visiones. Los niños son una herramienta e instrumento de Dios impresionante en el Evangelio y en la predicación del reino de Dios. Luego hubo un tubo como fuera de mi ventana, como el techo. Y en ese tubo, pero ese tubo no está ahí en vida real. Ese tubo nada más está ahí en el sueño. Y ese tubo empezó a tener lucecitas verdes, como yo no sé, como unas 20, y empezaron a prender y se fueron en el sueño. Me decías que eran como ángeles caídos. Ujú. Porque Era como un periscopio, como de un submarino. no eran como, tú sabes, como las luces de Navidad, como que les ponen los árboles así, como las verdes, así se veían. No. Y como que estuvieron alrededor del tubo y luego le prendí y se fueron muy rápido. Tú sentiste que esas luces eran ángeles caídos Ujú, cuando estabas dormido. Y fue por eso que reprendiste las luces. ujú. ¿Cómo reprendiste? ¿Qué dijiste? En el nombre de Jesús te vas. ¡Wow! Oigan, ¿nos pueden enseñar a reprender? Porque hay un montón de niños que nos van a ver que no saben reprender. Enséñenles, ¿cómo se reprende? A ver, Pablo. Pues en Dios te empieza a mostrar, por ejemplo, a mi papá le muestra con piquetes en la cabeza y siempre hay que mencionar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ujú. En nombre de Jesús. Y
Por ejemplo, usted, a ver si, Y también ponerse la armadura. ¿ustedes han visto demonios? Ujú. Yo sí. ¿Cómo son? Algunos son con cuernos, algunos tienen como alas de murciélago. Y ¿Cómo otros son como bajitos, bien feos. Ujú. deformes? Ujú. O sea que no parecen... o sea, todo deformada la cara, bien raro. Como monstruos. Ujú. Ujú. Sueño cuando reprendí esos ángeles caídos, bajamos y como Victoria el barandal como que estuvo atascada o algo y, y vi como unas lucecitas verdes alrededor de sus manos como que estuvo tapada o algo así. Y luego vi 2 vasos llenos de aceite y se los eché y desaparecieron los ángeles caídos. ¡Wow! Te enseñaron en sueños el principio del ungimiento con aceite, en el nombre del Señor. Eso nos lo había contado. A ti sí. A mí sí. ¡Wow! Sí. Siempre cuando entras a una casa a vivir, hay que orar, en agarrar aceite y ungir la casa. Ujú. Ahí pudo haber algo malo antes. ¿Saben que cuando yo tenía la edad de ustedes no sabía ni 1% de lo que ustedes saben? Nosotros. Ni nosotros. Ajá, no. Es que qué impresionante, se está cumpliendo Joel capítulo 2 verso 28. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y los niños soñarán sueños, profetizarán, sus hijos y sus hijas. Qué impresionante es que el Todopoderoso escoja a nuestros hijos para profetizar. Y luego cuando se los eché los vasos, los 2 vasos de aceite, eran como vasos así, pero estuvieron más altos, estuvieron muy altos. Y como que, ¿de qué material eran los vasos? ¿De Vidrio. cristal? Ah, Victoria bajó, yo no sé por qué, pero me enojé y luego aventé uno al piso y se rompió. Mm. Muchas de las instrucciones, Freddy, que hoy no entiendes en sueños o cosas que se te hacen raras, más adelante las vas a entender, te las van a volver a explicar. Qué maravilloso. Y Y qué bueno luego, que... y luego fue el sueño de la enfermedad que el demonio echa la bolsa de veneno. ¿Y no Eh, será, no será, Freddy, que Dios te está diciendo que unjan sus casas y se unjan en el nombre de Jesús en las familias antes de que venga esa plaga? Ujú. Pero ni siquiera tuve que deprender cuando esas lucecitas estuvieron en mi hermana, nada más se los eché, se fueron. Solo echaste el aceite. No tuve que deprender. Wow. Pues a todos los papás que nos ven, yo les invito a que unjan a sus hijos con aceite de oliva, si nunca lo han hecho, que les pongan aceitito en la frente y en el nombre del Señor Jesús, Padre Celestial, protege a mi hijito, protege a mi hijita, guárdala de todo mal, de todo ataque, de toda plaga, en el nombre de Jesús. En esa noche, antes de dormirme, mm, hubo un anatema como una gorra de Star Wars, como de Disney, y la tiré en la basura y justo cuando me dormí, fue el sueño de la burbuja. ¿Y cómo fue la burbuja? ¿Qué pasó? ¿Para qué servía la burbuja? Para protegerme, pero como que estuvo conectada a la pared y luego conectada al piso. Como pegada. Ujú, Y en la burbuja tú estabas seguro. ujú. Los demonios no te podían atacar ahí. No, pero los demonios tratan de romper y reventar la burbuja, pero los ángeles no los dejaban. Entonces, me decías que la burbuja tenía muchos colores. Ujú. Como cuando refleja, como cuando hace un arco iris, el sol y la lluvia, así, pero como en burbuja.
Y entonces tú pudiste ver cómo los niños de Jesús son protegidos como con una burbuja para que los Ujú. demonios no los puedan tocar. ¿Y esa burbuja cómo vino? ¿Oraron por ti tus papás? ¿O cómo vino? A mí, Vino porque esa noche tiré un anatema y aparte, cada noche en esa casa de Dallas leemos la Biblia o oramos o algo así. Ahora entiendo. Obedeciste, cerraste puertas y Dios te mostró cómo cuando alguien obedece, quita anatemas, Dios nos protege, ¿verdad? Y cómo los demonios se enojaron porque ya no podían tocarte. Ujú. Y vi 3 demonios y 3 ángeles afuera de la burbuja. Mm. 3 demonios. ¿Y qué estaban haciendo los ángeles? Estuvieron como peleando contra los demonios. ¿Y cómo eran los ángeles? Eran blancos. ¿Tenían, Su ropa brillaba. Ujú. tenían armas? Tenían como una espada de fuego o algo así. Impresionante. y traían algunas manos, dijiste, Sí, como brazaletes los brazaletes. de oro. ¿Y en el pecho? Y en el pecho tenían como una armadura de oro. Wow. Y ¿Algún? los demonios eran como, tenían como alas de murciélago y también tenían espadas, pero como cafés, como, como se veían feas y estuvieron tratando de romper ese... ¿Cómo se hacía la La burbuja? burbuja. La burbuja, no sé si, no pasó nada. No se rompía. No, Pero ¿cómo se no, hacía? Dijiste que se hacía wobbling. no, no sé si así. Es como hielo que no se rompe. O sea, cuando le pegaban era muy duro. Ujú. Mm. Oye, Freddy, yo una vez vi las espadas de los demonios y las vi todas torcidas, así feas, negras. ¿Estaban Ujú. torcidas sus espadas también? No, eran como cafés, pero como, pero como que nada más tienen como 2 filos, pero los de ángeles tenían como 3 filos. Pero estaban chuecas así, torcidas las espadas de los demonios, eran así No, feas. pero no estuvieron afiladas bien. No estaban bien afiladas. O sea, estaban todas feas las espadas. Ujú. Así Eran como como viejas. eran como de madera. Ah, Impresionante. sí. Tú querías contarnos un sueño también, ¿verdad? Ah, sí, que vio al Señor Jesús en un sueño. Cuéntanos. Y su cara brillaba mucho más que el sol, pero no encandilaba. Era muy interesante así. Y su ropa brillaba mucho, era como una bata. Y brillaba mucho. Qué bonito. Sí, y me dijiste que la tela era Era suavecita. Sí, muy finita. así muy finita. ¿Cómo era Jesús? Como que, ¿de qué altura estuvo? Pues no tan alto, pero sí alto. Es como no tan alto, pero no tan chaparro. Ujú, sí, algo así. Y los papás que dicen, yo quiero que mi hijo, mi hija tenga experiencias con Dios, pues tienen que orar y leer la Biblia con ellos todos los días y el Espíritu se derrama, No ¿verdad? sé, Este programa también es para papás. sí, definitivamente. Platícanos cómo se lee la Biblia. Pues empieza el Nuevo Testamento de Mateo capítulo 1 y ya que lo terminas en Apocalipsis capítulo 22, vuelves a empezar y cada vez que vas leyendo es muy interesante. Dios te hace que entiendas más. Y el Antiguo Testamento se empieza de Génesis 1 y se termina en Malaquías. Vale. Y así, y Dios te va revelando más cosas conforme lees. Y platícales cómo leíste hoy o cómo es. Pues primero se lee el nuevo, pero algunas veces las personas también pueden leer primero el antiguo. Pero, Entonces,
Pero es muy importante que primero se lea el nuevo. Tú leíste 2 capítulos hoy, Ujú, tú solito, sí. sin que nadie te dijera. Ujú. Tú lo lees todo, o sea, no te saltas nada, todo lo lees. Sí, lo leo Hasta todo. los nombres de crónicas, Sí. que nombre tras nombre tras nombre. Las genealogías. A los adultos, no se lo salten, no se lo salten. Sí, hoy leí uno como de 40 versículos del Antiguo Wow. y no me salté. Yo recuerdo, en mi generación, que cuando un niño tenía sueños, veía cosas, veía demonios, se asustaba, los papás le decían, ay, vete a dormir, algo de niños. Pero casi ningún papá realmente decía, ¿y qué tal si sí está viendo el mundo invisible? ¿Y qué tal si Dios le está mostrando algo? La mayoría de los papás nos mandaban a dormir otra vez, nos regañaban, ya, no me desveles, no sé. Y los niños realmente estaban sufriendo porque los estaba atacando un demonio en la noche. ¿Y quién les ayudaba? Estaba chiquito, pero, ya vete a dormir. Pero a mí nadie me enseñó a reprender. Yo no sabía que me podía defender de ataques nocturnos de demonios reprendiendo en el nombre de Jesús. Y yo creo que como papás, a los niños les tenemos que enseñar, si te atacan en la noche, repréndelos en el nombre de Jesús. Eso es algo tan sencillo, pero tan importante. ¿Cuántos sufrimientos un niño, yo como niño me hubiera evitado de ataques nocturnos si me hubieran enseñado eso, a reprender y a sacar los juguetes feos? Yo sí les creo a ustedes. A mí no me creían, yo sí les creo a ustedes. Entonces, papá, mamá o abuelito o quien sea que estás viendo este video, la próxima vez que un niño chiquito tenga una experiencia, o un susto, algo que le esté pasando, créele, ponle atención, ora por él, enséñale los principios de orar, reprender en nombre de Jesús, leer la Biblia, sacar lo malo, cerrar puertas. El niño necesita ese soporte, esa confianza para que su vida espiritual siga creciendo, porque muchos de niños sí tuvimos experiencias, unas más fuertes que otras, pero como no había alguien que nos apoyara y nos guiara bíblicamente, eso se perdió. Hasta después de que nos convertimos, después de muchos años, empezamos a tener otra vez experiencias espirituales, pero desde niños, desde chiquitos, pudimos irlo formando y forjando y crecer espiritualmente, pero no se pudo porque no había un apoyo de adulto en la fe. Entonces, a los papás yo les digo, apóyenlos, cuídenlos, guíenlos, enséñanlos y créanles. En ese sueño, primero estuve fuera jugando como fútbol, soccer o algo así. Y luego de repente vi como fuego en el cielo y luego vi como troncos de madera con fuego lloviendo. Se oscureció de repente el cielo. Porque todo estaba blanco y luego se oscureció y empezó a llover así. Y luego un tronco se iba a caer arriba de mí, pero yo corrí muy rápido que no me agarró el tronco. Y el fuego está quemando los troncos. No, como que los troncos no se quemaban. O sea, el fuego está alrededor del tronco, pero el tronco no se No, quemaba. como que el fuego estuvo en una parte del tronco, pero no en otras. ¿Y qué crees que signifique eso? Que va a haber con una tormenta muy fuerte. Yo pienso que significa que el diablo nos intenta atacar. También. Sí. Y después en la escuela tuve una experiencia que sentí como si una flecha me pasara así. Platícanos tu experiencia que viste el trono de Dios en visión en la escuela. Sí, un profe me estaba peleando porque en México tienen una de esta de pagana y me andaba diciendo, hazlo, es un dibujo feo, hazlo. Y yo estuve firme y después cuando ya me estaba yendo, envié el trono de Dios muy grande, ¿Cómo lo viste? como, como de oro, Arriba. ujú, en las nubes, en unas nubes. O sea, un profesor te estaba incitando a dibujar algo malo y tú le dijiste que no y se burló de ti
y Dios te mostró su trono en una visión antes de ir, estando en la escuela. Ujú. Wow. Me gustaría ahora que tus papis nos pudieran decir cómo es la experiencia de un padre cuando un niño recibe un sueño, una visión. ¿Qué les dicen ustedes a ellos? ¿Qué sienten de que el Espíritu de Dios se derrame sobre sus hijos? No es común, no es normal ver una familia de Jesús. Es un milagro de gracia. Eh, ¿Qué sienten ustedes como papás de que el Espíritu Santo use a sus hijos, les hable, les muestre cosas? Me gustaría que nos lo platicaran. Bueno, para mí es una respuesta de mis oraciones de siempre. Siempre le pedí a Dios que, que mis hijos fueran de Él, que mis hijos lo amaran, no por imposición, sino porque ellos realmente lo aman de corazón y que me diera la sabiduría como mamá de hacer esa labor correcta porque en mi caminar eh, me tocó ver que a veces tristemente los hijos de cristianos se desvían y no siguen los caminos de Dios y para mí es como que gracias Dios porque mis hijos te aman y porque le das esas revelaciones y yo siempre oré por ellos desde que desde que ellos estaban en el vientre y estoy muy contenta, muy Ok. contenta. Sí, creo que algo que dijo mi esposa que es muy importante, el hacer que los hijos amen a Dios no por imposición. Nosotros venimos de una generación en la que los papás no te explican por qué, sino que ellos daban una instrucción y es porque lo digo yo y se acabó. Y nuestros hijos cuando tienen una pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué es así? Les explicamos bíblicamente, bueno, es que Dios hizo las cosas de esta manera, es que Dios dice que este es el camino correcto. Toma esfuerzo pasar tiempo con Dios, claro que sí, pero por ejemplo, leer un capítulo de la Biblia antes de que se duerman, un capítulo lo lees en 3, 5 minutos. Si uno compara con el tiempo que la mayoría de la gente se la pasa en el celular, que son, creo que el promedio mundial anda en 6, 8 horas al día, pues 5 minutos no son nada. Y todos estos sueños que mi hijo platicó, yo creo que los ha tenido la mayoría en el último año. 2 años. En los últimos 2 años. Es algo reciente y sinceramente no nos habíamos percatado de cuántos sueños con revelación había tenido hasta que platicamos con nuestro hermano Francisco y empezamos a platicarle los sueños y 1, 2, 3 y salieron como 6, 7 sueños hasta lo que va en el momento. Entonces creemos que vale la pena hacer ese esfuerzo. Es cansado con las labores del hogar y el trabajo y todo lo demás. Dar ese extra de pasar tiempo con los niños explicándoles y ministrándoles la palabra, orar por ellos. Algo que empezamos a hacer por recomendación también de nuestro hermano Francisco fue el orar cuando ellos ya se duermen, ya cuando están dormidos les ponemos la mano en la cabeza o en el pechito. Y cuando uno ora por ellos sientes como hasta suspiran y les da una paz en la que uno les está ministrando la oración y la palabra de Dios. Y hace una gran diferencia de cuando no lo haces, a veces se levantan en la noche, no tienen pesadillas cuando oras por ellos. Hay una protección sobrenatural cuando estás ministrándoles a tus hijos. Yo he orado por ti y vengo cuando estás dormido y le haces así. Sí. Sí. Hermoso. Pues yo creo que este programa va a dejar mucho en los papás, también en los niños, pero mucho en los papás sobre la crianza cristiana. Realmente estoy cumpliendo mi deber como papá, como mamá. Realmente estoy cuidando su vida espiritual, les estoy sabiendo guiar. Y muchos papás casi no conocen de Biblia porque no la leen. ¿Y cómo van a guiar a sus hijos así? A los papás los exhortamos a escudriñar la escritura, a leer la Biblia completa,
a conocer la palabra para que cuando el hijo o la hija tenga alguna revelación de Dios, un sueño, sepan, en la Biblia habla de esto, vamos a revisarlo, vamos a buscarlo y sepan explicar. Sepan explicar. También yo recomiendo a los papás que bajen en su teléfono una Biblia con buscador de versículos. Muchas aplicaciones de Biblia, por ejemplo, Reina Valera 60, tienen una sección que dice buscar, donde tú le pones una palabra que era un versículo, no te acuerdas cómo está completo, pero te acuerdas algo, lo pones, le pones buscar y te dice dónde está, ahí te aparece. Úsenlo en caso que, no recuerdo qué dice la Biblia, algo que mi hijo me está preguntando, o mi hija, lo buscas y tú se lo lees y le explicas. Creo que va a ser realmente enriquecedor a muchas familias este programa y sobre todo papás que quieren que lo mismo le pase a sus hijos, que tengan comunión con Dios y el Espíritu se derrame sobre ellos. Así es. Eh, Sí, sí, perdón. si alguno de los papás, a nosotros nos pasó cuando vivíamos en Monterrey, en un departamento, hay niños de 2, 3 años, 4 años, que muchas veces se levantan en la madrugada llorando, 2, 3, 4 de la mañana. Si los papás supieran que es un ataque del enemigo y que se tienen que levantar en guerra espiritual y que hay algo tomando autoridad y aterrorizándolos, ahí es cuando los papás se tienen que levantar en fe y en guerra espiritual a defender a sus pequeñitos. Aunque nos dé flojera levantarnos, pero no vamos a permitir que el enemigo esté atacando a esos pequeñitos que muchas veces no tienen las armas espirituales para reprender. Entonces, es importante estar al pendiente. Hay muchos niños que sufren de ataques en las madrugadas y esta es una llamada de atención también a los papás a que nos levantemos más en oración y en guerra espiritual. Claro. Y hay algo muy importante, estar al pendiente, ¿no? A veces sí, el trabajo es cansado, de repente las jornadas, pero hay que involucrarse con los hijos. Así es. ¿Con quién te juntas? ¿Qué platican? ¿A qué juegan? ¿Qué te han dicho? Y tener ese canal de amistad y apertura, porque muchos papás no lo tienen, porque los criaron así, de forma dura, sin un vínculo de amistad. Soy tu papá, no soy tu amigo. No, los que dicen eso están muy equivocados. Eres papá y eres amigo, y más que amigo. Y creo que como papá tienes que cuidar ese vínculo toda su vida, tú interesarte. Los niños a veces no hablan mucho, hay que rascarles para sacarles la información. A veces te lo cuentan en pedacitos y, hey, eso no me lo habías contado. Pero creo que el papá, la mamá es el quien se debe de interesar y cuidarlos, porque Dios nos va a pedir cuentas. Sí, Y yo, por ejemplo, yo les quiero decir, a mí las más cuentas que me van a pedir no es de ministerio, es de mi familia. correcto. Es como lo tengo a él, como ustedes tienen a sus chiquitos. Esas son las cuentas principales que nos van a pedir. El Entonces, primer ministerio es la familia, es la antes familia, que por supuesto. cualquier. De nada nos sirve tener afuera todo perfecto si la casa es un desastre. Así es, Primero se arregla adentro y luego afuera. así es. Pues ya para terminar, realmente este programa a mí me ha servido muchísimo. Me gustaría que Freddy y Pablo pudieran, incluso Victoria si quiere, pudieran decirle al mundo qué tienen que hacer las personas para salvarse. Hablarles del arrepentimiento, de la fe en Jesús, de seguirlo, de orar, de leer la Biblia. ¿Quieren evangelizar al mundo? ¿Sí? Sí. A ver, adelante. Pues primero que se arrepientan y le pidan al Señor Jesús que los perdone de sus pecados y luego que un tiempito después se bauticen, ya que estén bien arrepentidos, porque si no están bien arrepentidos no se pueden bautizar. Que siempre te tienes que arrepentir, aunque no sientes que hagas algo mal, que no sientas que hagas algo mal, siempre te tienes que arrepentir. Sí. Sí, y luego la Biblia es como un manual, como el mapa al cielo. Como un mapa, o sea, ahí puedes leer para saber si es lo que es el pecado. Sí. Sí, es como un manual, como un mapa. Hola, Victoria. Mm, Ujú. Platícanos, ¿qué tiene que hacer la gente para salvarse, Victoria? Para llegar al cielo.
tienen que arrepentirse con todo su corazón. ¿Qué más? ¿Algo más? Orando. Sí. Ujú. Y también leer la Biblia. ¿Quién es el que salva? Jesús, Jesús. ¿Quién es el que perdona? Jesús, Jesús. ¿Quién es el que sana? Jesús, ¿Quién es el que salva? Jesús, ¿Quién es el que vive? Jesús. Me caen bien. Pues muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes. No sé si sus papis nos quieren dar un mensaje de despedida para cerrar el programa. Muchas gracias. Como estaba leyendo nuestro hermano Francisco, en los pequeñitos, Dios ha fundado la fortaleza y no hay que minimizar los sueños, no hay que minimizar las visiones ni lo que escuchan, porque ciertamente ellos muchas veces son más sensibles a las cuestiones espirituales. Uno como adulto a veces tiene más prejuicios, pero tenemos que quitarnos esa mentalidad y tener más una mentalidad de reino y que vivimos en un mundo más espiritual de lo que creemos. Y vamos a orar para que todos aquellos papás que les gustaría también que sus hijos tuvieran experiencias de mayor profundidad en el reino de Jesucristo, que las puedan tener, que tengan la diligencia y la dedicación de orar por sus hijos, de leerles la Biblia todos los días, que no se vayan me acuerdo mucho porque creo que Pablo dijo esa frase: no se vayan a dormir sin leer la Biblia, o no se vayan a dormir sin orar, perdón. Por ahí lo dijeron en un programa, y así debe de ser. Nada más antes de orar, le voy a pedir a mi esposa si nos quiere dar algún consejo o algún... Aquí si no cabemos porque está un poco apretado. ¿Algún consejo de la crianza cristiana? ¿Qué les dice a las mamás de bebés incluso? ¿Algún tip que a ti te hubiera gustado que te dijeran antes de ser mamá? Bueno, yo creo que lo más importante es desde el día uno que sabes que Dios ya lo puso en tu vientre, como mamá es empezar a ministrarlos, alabancita, hablar la palabra. Sobre todo van a ser semillitas que conforme tú los ves creciendo, es un tesoro precioso, porque eso los va a blindar para siempre. Y recordando que los primeros años de vida son los más importantes de la vida del ser humano. Entonces es la etapa perfecta donde está su corazoncito tierno para que la palabra sea implantada en ellos, y de verdad que es maravilloso ver la obra de Jesús en los chiquitos. Yo los invito a las mamás, a los papás, a hablarles de Jesús. Ellos, cuando tú les hablas del reino de Dios, ellos realmente lo creen y ellos no tienen ese prejuicio que tenemos los adultos. Ellos tienen una fe que nos enseñan a nosotros como adultos. Entonces, si tú tienes chiquitos en casa, nietos, sobrinos, de verdad, invítalos al reino, léeles la palabra, busquen de Jesús juntos, y vas a ver que van a tener experiencias grandiosas, que eso va a hacer que permanezcan para siempre y no se aparten de Jesús. Amén. Amén. ¿Y oraba por qué antes de que nacieras? Bueno, pues vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este programa que nos permitiste hacer para la gloria de tu nombre. Qué maravillosas cosas haces, mi Dios. Qué cosas grandes y maravillosas haces con los niños. Yo ruego a ti, mi Padre, que tú le enseñes a todos los que vean este programa, que son papás, mamás, abuelitos, tíos, primos, pero que tengan cerca algún niño, que tú les enseñes a criarlos con crianza bíblica, crianza cristiana, crianza del Espíritu Santo. Dale sabiduría, danos sabiduría, Dios, entendimiento, cómo saber resolver problemas difíciles cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, cuando ya son mayores y van a buscar esposa, esposo. Ayúdanos, Padre Santo, en cada etapa, porque realmente para criar hijos necesitamos tu gracia, necesitamos tu poder, tu sabiduría, mi Dios. Yo ruego a ti que si este mensaje llega a algún papá, alguna mamá que sabe que no estaba cumpliendo bien con su deber de crianza en el hogar y su rol de padre, de madre, yo ruego a ti, mi Padre Santo, que les ayude, Señor, a corregirse. Tal vez no hicieron bien su papel y el adolescente ya se les descarrió.
Ayúdales, Dios mío, a hacerlos volver a ti, que este programa sea de edificación, de fe, de gracia, y que tú protejas a esta familia hermosa que está con nosotros en este día. Cúbralos con tu sangre preciosa. Mándales ángeles, Señor. Tú sostienes a las familias en seguridad, en paz, en salud, en economía, y estamos en el hueco de tu mano. Somos una gran familia en Cristo Jesús. Te amo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues terminamos.